Buenísimas a todos amigos míos y bienvenidos una vez más a mi patinete 365. ¿Qué tal, cómo estamos, familia? Estaba el otro día yo pues tirado en el sofá ahí con el móvil viendo stories, como seguramente os habrá pasado a alguno de vosotros alguna vez, y pasando stories me di cuenta, o sea, vi una story que me sorprendió bastante. Era de una empresa que anunciaban patinetes eléctricos de alquiler tipo renting como lo hace Netflix o por ejemplo Spotify, pero en vez de hacerlo con un servicio de streaming de multimedia, pues lo hacían con patinetes eléctricos. Yo cuando lo vi pensé que era un fake, dije, ¿cómo te vas a poder llevar un patinete eléctrico a casa por 25 euros al mes? Pero luego me di cuenta que no, cuando entré en la página web me di cuenta que esa empresa existe, se llama Augment, es una empresa finlandesa y lo que hace efectivamente es eso, alquilar patinetes eléctricos para que te los lleves a tu casa pagando una suscripción mensual y además te incluyen todo tipo de reparaciones. Y cuando digo todo tipo de reparaciones. Si hace falta te cambian el patinete por otro, o sea, te lo cambian en el momento. Me pareció algo cuando lo leí bastante interesante y es por eso mismo por lo que hoy os traigo esta review del modelo ES210, el patinete eléctrico que ofrece la compañía de Augment con su formato de suscripción. Durante el vídeo os comentaré cómo funciona realmente este patinete eléctrico, como en todas las reviews, y luego también os comentaré cómo funciona más en detalle el servicio de suscripción de Augment. Y luego finalmente os diré, como siempre, si merece la pena o no haceros con este tipo de suscripción. Pero antes de nada voy a comentaros cómo pedí el patinete y cómo me llegó. Y aquí me ha llegado, amigos, este Augment ES210. Vamos a ver el patinete eléctrico, vamos a sacarlo de la caja. Una caja que viene el cargador y todos los demás accesorios. Y voilà, aquí tenemos, amigos, el Augment ES210. Como estáis viendo a primera vista, es un patinete eléctrico que puede parecer ligero porque la parte de aquí abajo se encuentra muy despejada, pero sí, como os habéis dado cuenta, la batería está aquí, en el manillar, no está en la parte de abajo como comúnmente estamos acostumbrados a ver en los patinetes eléctricos. Vamos a ver primero, antes de nada, antes de meternos en más detalles, qué hay dentro de esta cajita. Y bueno, por aquí tengo, como veis, los dos puños, ¿vale? Que tendremos que instalarlos ahora, que van enroscados. Por aquí también tenemos el cargador, aquí lo estáis viendo, que carga a 56 voltios 2 amperios, porque sí, amigos, os adelanto que este patinete eléctrico funciona a 48 voltios, así que aquí tenemos el cargador para cargarlo, por supuesto, el cable de corriente. Y luego por otro lado tenemos aquí las dos llaves para realizar el mantenimiento mínimo y necesario del patinete eléctrico. Aunque más adelante hablaremos acerca del mantenimiento, porque ya os adelanto que este patinete eléctrico en concreto no tiene ningún tipo de mantenimiento. Bueno, vamos a dejar las llaves por aquí. Y por último, pues nos encontramos un manual muy simple de instrucciones, junto con un manual un poquito más avanzado de la propia marca de Augment, que aquí, bueno, pues nos dice cómo descargar la aplicación, los consejos básicos de seguridad, en fin, el manual típico de un patinete eléctrico. Bueno, vamos a recoger todo esto y vamos a continuar analizando este ES210. En cuanto a características técnicas, amigos, pues tengo este ES210 y este patinete eléctrico cuenta con un motor ubicado en la rueda delantera de 450 vatios nominales, que se convierten en 900 vatios pico, con lo cual vamos a tener una potencia bastante interesante para afrontar todo tipo de cuestas. Que por cierto, la marca, os adelanto que nos prometen que suben cuestas de hasta 17 grados de inclinación, aunque bueno, como siempre todo esto luego lo pondremos a prueba en nuestro apartado de pruebas. Vale, comentaros, rueda delantera tenemos una rueda de aire, una rueda inflable con su cámara de aire, pero en la rueda trasera sí que tenemos una rueda sólida, una rueda maciza. Esto lo bueno que tiene es que esta rueda de atrás, que normalmente suele ser la que más se pincha, pues no tendremos que tener ningún tipo de mantenimiento porque no se va a pinchar nunca, así que bueno, pues un problema menos. Luego, eso sí, tenemos la comodidad, sobre todo en la rueda delantera, de tener una rueda inflable que también amortigua, y esto está bastante bien. Como vemos en la parte frontal, bueno, pues tenemos aquí unos reflectantes a cada lado, y si continuamos por el mástil, por la parte de arriba, nos vamos a encontrar con su batería. En este caso tenemos dos versiones, tenemos el patinete eléctrico ES210 y el patinete eléctrico ES210 LR. En este caso es la versión LR, que significa Long Range, lo que se traduce en una autonomía bastante más aumentada. Esta en concreto son 9600 mAh de batería, mientras que tendríamos también otra versión un poquito más inferior con 7500 mAh de batería. Pero en este caso vamos a analizar la versión Long Range, que es esta que tiene aquí. Como estáis viendo, la batería ubicada en el mástil. ¿Esto qué ventaja nos va a dar? Pues bueno, principalmente nos va a dar la ventaja bastante obvia, como estáis viendo, de que tenemos mucho espacio en la parte de abajo, con lo cual
cual pues nos va a poder afrontar bastantes cuestas y sobre todo el tema de que muchos nos encontramos con muchos socavones en la vía o que tenemos que subir por escaleras y demás. Bueno, pues no vamos a tener ningún tipo de problema con cualquier paso de nivel porque tenemos aquí debajo bastante espacio para poder subir el patinete eléctrico. Las ruedas son de 10 pulgadas, tanto la delantera como la trasera. Y tengo que deciros que cuentan con un sistema triple de frenado. Tenemos un freno, como es típico, de freno de disco en la rueda trasera, que se activa aquí con el manillar. Luego también tenemos un freno EABS, que es el freno eléctrico, que suelen tener todos los patinetes eléctricos en la rueda delantera, en el motor integrado. Y por último tenemos un freno de emergencia, que yo lo llamo de emergencia porque lo utilizaría como último recurso, que es el freno que está aquí como tradicionalmente conocemos en la parte del guardabarros trasero, que si lo pulsamos pues podremos también frenar la rueda de detrás, que bueno, si combinamos los tres sistemas de frenado estoy segurísimo que nos va a proporcionar una gran eficiencia de frenado. La batería de este patinete eléctrico es extraíble, lo cual nos va a poder permitir cargarlo en cualquier sitio sin que tenga que ser necesariamente donde tengamos el patinete eléctrico, porque la podemos extraer. Por último, la autonomía de la batería es de 35 kilómetros, con lo cual en principio nos va a otorgar un rango bastante ampliado, aunque bueno, habrá que ver, a ponerlo a prueba, a ver qué tal rinde. También comentaros el tema del peso. El conjunto completo del patinete eléctrico junto con su batería suman una cantidad de 14,8 kilos, y también os tengo que decir que soportan una carga útil de hasta 100 kilos. Junto con el patinete eléctrico también tenemos una aplicación de Augment Eco, la cual se conecta y se complementa perfectamente con este y lo podremos configurar a nuestra manera. Pero eso mejor lo vamos a ver ahora en nuestro apartado de pruebas. Ahora vamos a salir a la calle, vamos a hacer el primer uso, os voy a comentar qué tal funciona el patinete eléctrico y más adelante vamos a ver qué tal rinde en nuestras pruebas. Antes de comenzar a utilizar nuestro patinete eléctrico deberemos de montarlo. Para ello cogemos la maneta de freno, la introducimos por el orificio del manillar y ahí vamos a ajustar los dos puños, uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha. Los puños van enroscados, pero el freno se debe de ajustar la posición correcta junto con la llave Allen que nos viene junto con el patinete eléctrico. Una vez montado el patinete eléctrico podremos comenzar con la configuración del mismo. Para ello vamos a retirar el plástico protector que tiene en la pantalla y nos descargamos la aplicación de Augment Eco para nuestro dispositivo móvil. En mi caso, como tengo un terminal Android, pues me lo he descargado desde el Play Store. Una vez que lo hayamos descargado, lo ejecutamos y nos va a pedir una serie de permisos, lo típico de ubicación, acceso al Bluetooth, etc. Le damos todos los permisos y en el último paso se nos va a conectar al patinete. Deberemos de pulsar el botón, activar la vinculación con el patinete eléctrico y ahora sí denominarlo con un pequeño nombre, ¿no? Un nombre que le vamos a otorgar al patinete para poder reconocerlo. En mi caso, bueno, pues mi patinete 365. Es importante que cuando abráis esta aplicación os registréis con la misma aplicación con la que habéis usado para comprar el patinete eléctrico, para así que se vincule correctamente y no tenga ningún tipo de problema. Es necesaria esta vinculación antes de comenzar a utilizar el patinete eléctrico. Una vez dentro de ella vamos a ver un montón de ajustes. Desde la pestaña vamos a poder acceder a los distintos modos de conducción, aunque bueno, estos también se pueden cambiar desde la botonera del patinete eléctrico. También vamos a poder activar o desactivar los sonidos, el control de velocidad o incluso ajustar el nivel de intensidad del freno regenerativo que tiene este patinete eléctrico. Entre otras de las muchas funcionalidades de la app se encuentra también la opción de bloqueo, un botón en la parte central que nos permite bloquear nuestro patinete eléctrico para evitar que cualquier usuario pues se lo pueda llevar mientras no lo tenemos en nuestro alcance. Comentaros una curiosidad y es que los patinetes eléctricos de Augment nos obligan a conectarlo al menos cada 10 veces a la aplicación para poder verificar que el patinete eléctrico es nuestro. Esto es una medida de seguridad que han decidido colocar para evitar el robo de los patinetes eléctricos. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, pues cada vez que encendemos el patinete eléctrico nos aparecerá un contador desde 10 hasta 0. Una vez llegado al valor 0, el patinete eléctrico entrará automáticamente en este modo de bloqueo y nadie podrá utilizar el patinete eléctrico hasta que se vincule con la aplicación y detecte que el patinete eléctrico es legítimamente tuyo. O sea, si yo el patinete eléctrico lo he utilizado durante 10 veces, pues cuando el contador llegue a 0 estaré obligado a conectarlo con la app para que ésta verifique que el patinete eléctrico es mío. En caso contrario de que no fuese mío o si yo no conectara la aplicación con el patinete eléctrico, pues el mismo quedaría en estado de bloqueo y no se podría utilizar. Ahora que ya conocemos la aplicación y ya tenemos nuestro patinete activado, podemos comenzar a salir a utilizarlo a la calle. Mientras que os muestro unas imágenes de todo el tiempo que lo he ido probando y por todos los sitios que he pasado con este ES210, también os voy a comentar un poco mi experiencia utilizando este patinete eléctrico en el día a día.
En primer punto, tengo que deciros que es un patinete eléctrico que está concebido y diseñado para utilizarlo por la ciudad. Es un patinete eléctrico que está preparado para ir de un punto A un punto B y hacer desplazamientos cortos sin ningún tipo de problema. Esto no quita que alguna vez podamos introducirnos o meternos con él por caminos que no estén tan asfaltados o tan pavimentados. Pero en mi caso, en mis pruebas, a pesar de que lo he probado por estos caminos, siento que es un patinete eléctrico que está concebido y preparado para utilizarlo por la ciudad, porque es ahí donde se desenvuelve bastante bien. Durante mis pruebas he probado utilizar el patinete eléctrico pues casi por todo tipo de calles en mi día a día, para ir al trabajo, para ir a hacer recados, para desplazamientos cortos, y la sensación ha sido bastante buena. Tengo que comentaros que no me gusta mucho el tema de la rueda trasera, que sea maciza, porque aunque sí que es cierto que la rueda delantera es donde más se nota, en la rueda de atrás también siento a veces un poquito de temblor cuando paso por algún terreno que no está tan pavimentado, que no está tan llano. Ahí es donde empiezan a notarse un poco las vibraciones que nos transmiten el tener una rueda sólida, o en este caso semi-maciza, en la parte trasera. Por la parte delantera ningún tipo de problema. Es un patinete eléctrico que, a pesar de no tener suspensión, tampoco es que la necesite, porque, como os he comentado, no está concebido con ese fin. En cuanto a la potencia, recordad que contamos con un motor ubicado en la rueda delantera de 450 vatios nominales, 900 vatios pico. Esto se traduce a que vamos a tener una gran fuerza y una gran potencia para hacer los desplazamientos que podamos llegar a necesitar en un entorno urbano de la ciudad. También recordad que esto se combina junto con su batería de 48 voltios, que se traduce en un desarrollo y un desempeño bastante bueno. En mi caso, yo he utilizado el patinete eléctrico para hacer desplazamientos diarios por la ciudad, e incluso afrontando cuestas y teniendo en cuenta mi peso, que son más de 100 kilos, y lo cierto es que no he tenido ningún tipo de problema para hacer los desplazamientos diarios. También he intentado hacer alguna que otra prueba extrema colocándolo en una cuesta que sí que tiene bastantes grados de inclinación, y ahí sí que es cierto que se ha visto mermada la potencia debido también a la gran capacidad del peso que llevaba encima del patinete eléctrico. No es un patinete eléctrico que esté preparado para ese fin, y los resultados que se han obtenido pues eran un poco los que yo esperaba. Respecto al resto de situaciones, como os comentaba, el patinete eléctrico se desenvuelve muy bien por la ciudad, vas muy ligero porque es un patinete eléctrico que, al tener la batería colocada en la parte delantera del mástil, no tenerla debajo, pues tenemos bastante soltura para movernos y para subir y para bajar del patinete eléctrico. Tener en cuenta que el hecho de que nos lleve la batería en el compartimento inferior pues también nos aportan alguna que otra ventaja, como por ejemplo que podamos subir con ellos a una acera, o que podamos subir por encima de un badén, de un bache, sin tener que rozar los bajos, porque tenemos mucho espacio en la parte inferior. La autonomía que he conseguido con este patinete eléctrico ha sido una media de 28 kilómetros. Digo una media porque el patinete eléctrico lo he estado utilizando durante mucho tiempo, y hay días que he sacado un poquito más de autonomía y hay otros días que he sacado un poquito menos de kilometraje. Pero esto, como siempre digo, se ve afectado por el peso y la carga que tengamos colocada en el patinete eléctrico. No es lo mismo utilizar el patinete eléctrico con una persona que pese 100 kilos que utilizar el patinete eléctrico con una persona que pese 70 kilos. Obviamente, al tener más peso encima, el motor necesita más potencia, con lo cual consume más batería, con lo cual tenemos mucha menos autonomía. Eso es algo que siempre digo y quiero que siempre tengáis en cuenta. Lo bueno es que la batería de este patinete eléctrico es extraíble, la podemos sacar, está ubicada en la parte del mástil, la extraemos hacia afuera y nos la podemos llevar para cargarla donde queramos. Y esto, creedme que en la práctica, en el día a día, es algo muy ventajoso y es algo que está muy bien, porque prácticamente podemos dejar el patinete eléctrico en un sitio ubicado sin tener que moverlo, y simplemente desplazamos la batería para cargarla en cualquier sitio, y luego nos la traemos de nuevo, la colocamos y podemos seguir utilizando el patinete eléctrico. Las velocidades que se pueden conseguir con este patinete eléctrico, como ya sabéis y estamos acostumbrados, tenemos 3 modos, y en cada modo pues podremos ir cambiando la velocidad desde los 6 km por hora hasta los 20, incluso llegar hasta los 25 km por hora, porque sí, amigos, este patinete eléctrico se encuentra automáticamente limitado a una velocidad máxima de 25 km por hora. De hecho, he intentado superarla de todas las formas, incluso tirándome por cuestas, y automáticamente se ve como el freno entra en acción para frenar la velocidad y así evitar que podamos incumplir cualquier normativa actual vigente, sobre todo en nuestra zona de aquí de España. Así que no os tenéis que preocupar por eso, porque el patinete eléctrico ya va ultra limitado a la velocidad de 25 km por hora y no vamos a tener ningún tipo de problema. Y hablando acerca de los temas de la seguridad, comentaros que este patinete eléctrico cuenta con un triple sistema de frenado. Tenemos el freno de disco trasero, también tenemos el freno eléctrico en la rueda delantera, y por último también contamos con un freno extra en el guardabarros trasero si lo accionamos con el pie. Aparte, también tenemos los sistemas de seguridad necesarios en el tema de la iluminación. Tenemos
tenemos una luz delantera blanca y luego también tenemos una luz trasera roja que también nos servirá como luz de frenado cuando accionemos el mismo. Ya conocemos el patinete eléctrico de Augment. Ahora realmente vamos a ver cuánto dinero cuesta, porque os había comentado anteriormente de que tiene un sistema de pagos tipo Spotify o tipo Netflix, ¿no? Que es como una especie de renting el patinete eléctrico. Pero vamos a ver a la hora de la verdad cuánto dinero realmente cuesta y cómo se hace ese proceso de compra. Para comprar este patinete eléctrico y conocer todos los precios de Augment, simplemente tenemos que entrar a su página web, que la tenéis aquí debajo en la descripción de este vídeo, y pulsar el botón de empezar. Aquí nos va a guiar por una serie de pasos muy pero que muy sencillos, en este caso 4, en el cual nos van a comentar un poquito las características del patinete eléctrico, que bueno, ya os he adelantado yo en esta review. El motor pues de 48 voltios, de 450 vatios nominales. El modelo pues nos dice que tenemos dos modelos disponibles, el ES210 y la versión Long Range, que es la que yo estoy analizando en este vídeo. También nos comentan un poquito su servicio gratuito de recambios y reparaciones y las entregas y devoluciones gratuitas. Pulsamos el botón de continuar y aquí está la parte que más nos interesa. Tenemos los dos modelos, el ES210 y el ES210 Long Range. ¿Cuál tenemos que coger? Bueno, pues tenemos las dos variantes. La única diferencia es la capacidad de la batería. Esta es la versión de 9600 mAh y esta sería la versión de 7500 mAh. Ya sería ver, bueno, pues la versión que más queráis vosotros mismos. ¿Cuánto cuesta realmente este patinete eléctrico? Bueno, pues en este caso voy a elegir la versión normal, voy a darle a continuar. Y aquí nos dice que nos ofrece un intervalo de periodo para el contrato de 24 meses y que tenemos tres opciones. Vale, vamos a darle a continuar y aquí es donde vamos a ver cuánto cuesta realmente. Para ello voy a sacarme por aquí unas calculadoras muy pero que muy chulas y así vamos a ver cuánto cuesta realmente el patinete eléctrico aquí sin pelos en la lengua. La mensualidad, si pagamos durante 24 pagos 29,95 euros al mes, nos saldría a, vamos a verlo, 718,80 euros. Ojo, recordad que para luego quedaros el patinete eléctrico tendremos que pagar siempre una cuota última de 29 euros, por lo cual tendremos que sumarle aquí 29 euros y realmente el patinete nos estaría costando 747,80 euros. Si pagamos cada 3 meses un total de 8 pagos, porque son 24 meses, de 79,95, vamos a ver cuánto saldría. 79,95 por 8 saldría a 639,60 más la última cuota de 29 euros, que lo haría una suma total de 668,60 euros para quedarnos con el patinete eléctrico. Y por último tenemos la última opción, que es simplemente pagar un único pago y luego, bueno, pues también tendríamos que pagar el pago final para quedarnos con el patinete eléctrico, que serían 574,80 más los 29 euros, que daría un total de 603,80 euros para quedarnos con el patinete eléctrico. Ojo, son 603,80 euros, con el cual nos incluye 24 meses de suscripción en este caso, y con lo cual, bueno, pues después de esos 24 meses, en el mes 25, el patinete eléctrico ya sería completamente nuestro y podríamos hacer con él lo que quisiéramos, y durante los 24 meses anteriores tendríamos el servicio y la calidad de Augment con todas sus reparaciones gratuitas y todo el servicio express incluido. Bueno, pues aquí nos dice que es muy fácil crear la cuenta, simplemente le daríamos a continuar, nos crearíamos un usuario y una contraseña y en pocos trámites, en pocos días ya tendríamos el patinete eléctrico en nuestra casa. Quizás muchos de vosotros estáis pensando ahora mismo que es un precio un tanto elevado para tratarse de un patinete eléctrico de gama media. En mi canal tenéis una review del Turboante X7 Pro. Es un patinete eléctrico que físicamente y a nivel de características es muy similar a este ES210 y os tengo que decir que la diferencia de precio es realmente unos 100 euros, 90 euros más o menos. Tened en cuenta que esa diferencia de precio es el servicio que realmente nos ofrece Augment, porque Augment no nos vende un patinete eléctrico como otras empresas o como podríamos entrar nosotros a comprarlo online o en cualquier tienda local. La diferencia que tiene Augment respecto al resto de empresas es la calidad y el servicio postventa que nos ofrece. Tenemos 24 meses de soporte de asistencia a las 24 horas, que si tenemos cualquier tipo de problema nos ponemos en contacto con Augment y directamente nos cambian el patinete eléctrico. O sea, es así. Yo ahora mismo voy por la calle con el patinete, se me pincha la rueda y no me preocupo en buscar recambios, en buscar cámaras, en cambiar la rueda, en buscarme un tutorial de cómo se cambia. No tengo ningún tipo de problema. Directamente me pongo
en contacto con Augment y ellos de 3 a 5 días hábiles nos mandan otro patinete eléctrico. Ya está, no me complico la vida, no tengo por qué saber reparar el patinete eléctrico, no tengo que gastarme dinero en recambio, no tengo que tener repuestos en casa por si acaso un domingo, por ejemplo, me deja tirado el patinete eléctrico y lo necesito para trabajar o para lo que sea. Entonces ese servicio es el que realmente estamos pagando en Augment, que son esos 90 euros de diferencia respecto a otro patinete muy similar, y que es ahí realmente donde se nota la calidad y las prestaciones que ofrece esta empresa. Tened en cuenta que cualquier reparación, aunque sea un pinchazo, ya nos va a costar 20 euros repararlo. Si se nos rompe la batería ya nos va a costar 150 euros o 200 euros arreglarla. O sea, tened en cuenta que el mantenimiento de un patinete es bastante básico, pero si se nos rompe o se nos fastidia alguna pieza o algún componente, hay que reemplazarlo y los costes están ahí, y con Augment tenemos durante 24 meses todo eso cubierto. Si os digo la verdad y os soy sinceros, a bote pronto, la primera vez que lo vi, yo no me creía que ofrecieran estos servicios, que directamente porque se me pinchase una rueda me iban a cambiar el patinete eléctrico. Entonces me metí en su página web y me puse a leer las condiciones generales del contrato que firmamos cuando adquirimos un patinete de este estilo con Augment. Yo al principio pensaba que, bueno, no iba a ser así, que digo, bueno, pues tendrás, pues no te cubrirá cualquier tipo de pinchazo, será solo si es pinchazo de X tipo, será solo si es un daño que se puedes demostrar que no has hecho tú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando me leí todo el pedazo de manual de características y todas las condiciones generales del contrato que tienen cuando lo firmamos con Augment, realmente es tal cual lo ponen en la página web. En ese sentido, la verdad es que os soy sinceros que son muy, pero que muy transparentes. Si entramos ahí vamos a poder ver todas las cláusulas y en ellas se especifica todo lo que os acabo de comentar. Nos ofrecen recambio completo de cualquier tipo de problema del patinete eléctrico, incluso si es por culpa nuestra, siempre y cuando no sea intencionada. Pero si yo, por ejemplo, voy por encima del patinete eléctrico, por lo que sea, se me abre la pata de cabra y se me rompe, pues no os preocupéis porque nos la van a cambiar también de forma totalmente gratuita. Estuve leyéndome todo, o sea, todo el contrato de pe a pa, y era todo tal cual lo comentaban ellos. De hecho, también ofrecen un servicio que no lo destacan, pero para mí me parece importante, y es que a los 18 meses de tener el patinete eléctrico podemos incluso cambiarlo por un modelo superior. Si han sacado un modelo nuevo, lo podemos actualizar directamente de forma gratuita. Eso sí, hay que llevar una renovación de 24 meses más, y a partir de los 12 meses, si quisiéramos hacerlo también pagando una cuota, creo que eran 125 euros, también lo podríamos actualizar. Eso es algo que también me ha gustado bastante. Leyendo este contrato me he encontrado lo único, una cláusula que hay que tener en cuenta, y os la digo porque es así, como son las cosas, y es que sí que nos ofrecen un límite máximo de reparaciones al año, que son 2. O sea, podemos tener en 24 meses, que son en 2 años, 4 reparaciones, ¿vale? O 4 reparaciones, que digo que es 4 veces me cambian el patinete eléctrico. Y también he mirado y la batería también está cubierta, o sea que también nos la pueden cambiar. Están programadas para almacenar hasta el 70% de la vida útil de carga y aguantan hasta 500 ciclos, pero si hace falta también incluso nos cambiarán la batería y cualquier pieza del patinete eléctrico. Es más, es que nos cambian el patinete eléctrico, y eso es algo que yo creo que hay que poner en valor en esta empresa de Augment, y es algo que debemos de pensar. Si realmente queréis un patinete eléctrico que no os falle, que os dé fiabilidad, que no queréis tener ningún tipo de mantenimiento, como al igual que pasa en el renting, en el tema de los coches, pues Augment es la solución ideal para vosotros, porque directamente compréis el patinete eléctrico, lo tenéis durante 24 meses, si pagáis una última cuota, el patinete eléctrico ya es vuestro, son solo 29 euros, y una vez que hagáis todo eso, tenéis durante esos 24 meses cualquier tipo de reparación incluida en el patinete eléctrico. Además que lo hacen todo de forma muy eficiente, que te envían primero un patinete eléctrico, que creo que eso es lo mejor, y no recogen el tuyo hasta pasado un tiempo, para así, bueno, pues si imaginaos que os rompe alguna luz, pero podéis seguir utilizándolo durante el día y demás, bueno, pues os ponéis en contacto, ellos directamente os envían otro, utilizáis este hasta que llegue el otro, y cuando llegue el otro, utilizáis el otro y os deshacéis de este. Parece un poco ahí, un poco el lío, pero realmente es esa la agilidad, y es uno de los puntos clave de los que más me han gustado de esta empresa de Augment. Así que nada, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería comentaros cómo funcionaba esta empresa de Augment. Me pareció desde el primer día que lo vi algo muy innovador y algo muy interesante, sobre todo para todas aquellas personas que no quieran tener ningún tipo de mantenimiento sobre su patinete eléctrico, que utilicen el patinete para trabajar y necesiten mucha fiabilidad. Ojo, es el patinete eléctrico ideal para todo ese tipo de personas, porque como os he comentado, con una suscripción estamos 24 meses asegurados que tenemos nuestro patinete eléctrico cubierto
cubierto sin ningún tipo de problema, y creo que eso es lo más importante para alguien que dependa de un patinete eléctrico para moverse como su medio de transporte principal. El tema de la fiabilidad, yo no puedo prescindir del patinete eléctrico si lo necesito todos los días para trabajar, y Augment pues me va a ofrecer esa disponibilidad para cambiar el patinete eléctrico en cualquier tipo de problema o cualquier inconveniente que me surja con él. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Me gustaría saber vuestros comentarios acerca de Augment, qué pensáis sobre este servicio tipo Netflix o Spotify de pago, por así decirlo, mensual por el patinete eléctrico. Dejádmelo aquí debajo en los comentarios del vídeo, porque me parecería muy interesante conocer vuestra opinión. Y como siempre, recordad que en la descripción de este vídeo vais a tener todos los enlaces sobre la empresa, todos los enlaces sobre el patinete y todo lo que podáis llegar a necesitar. Si os ha gustado el vídeo, como sabéis siempre, darle un fuerte like y compartirlo con vuestros amigos, porque me es de gran utilidad, la verdad. Y sobre todo, y muy importante, os dejaré por aquí debajo mis redes sociales para que nos sigáis por allí, porque vamos adelantando mucho las cosillas que subimos a este canal. Y por supuesto y sobre todo, te invito a que te unas ya a nuestra comunidad de Telegram, si es que acaso no estás unido ya, @mipatinete365, la tienes también por aquí debajo, y te recomiendo que te unas porque somos ya más de 10.000 personas de todos los distintos puntos de España, incluso a nivel internacional, las que nos unimos ahí para dar un poco de voz en el mundillo este de los patinetes eléctricos y del movimiento VMP. Así que nada, amigos, como siempre, recordad que os voy a dejar aquí un vídeo de mi canal que quizás no hayáis visto y seguramente os vaya a resultar muy interesante, y por aquí os dejaré el botoncito para que os suscribáis a este canal. Como siempre, me despido, yo soy Adrián, esto ha sido Mi Patinete 365 y nos vemos en el próximo capítulo.